Muy buenas tardes, profesor Robert Rungos y compañeros de grupo. Mi nombre es Rubén Mireles y voy a hablarles sobre lo que son los recursos contenciosos administrativos en su fundación constitucional y de carácter legal del recurso de nulidad de acto administrativo de efectos generales y efectos particulares desde la visión de la teoría del derecho administrativo. Aquí tenemos la fundamentación constitucional y tenemos como que es la Constitución como tal de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 sienta las bases para el control judicial de la administración pública y por ende para el recurso de nulidad a través de los principios. En primer lugar tenemos el principio de legalidad, establecido en el artículo 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dice que la Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el poder público a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen. Luego tenemos el principio de responsabilidad de la administración pública en su artículo 139. Nos dice que el ejercicio del poder público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o en todo caso por violación de esta constitución o de la ley. Luego tenemos el derecho a la tutela judicial efectiva en su artículo 26. Allí nos dice que toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos, a hacer sus intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y obtener con prontitud la decisión correspondiente. Luego tenemos el artículo 259 del control judicial de la administración. En la jurisdicción contencioso administrativo corresponde al Tribunal Supremo de Justicia, a los demás tribunales que determinen la ley. Los organismos de la jurisdicción contencioso administrativo son competentes para anular los actos administrativos generales o en todo caso individuales contrarios a derecho. Luego tenemos la jerarquía de las normas. El artículo 7, también de la misma Constitución, nos dice que la Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a esta Constitución. Por último tenemos el debido proceso en el artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas en consecuencia. Y nos dicen en su primer párrafo que la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación del proceso. Luego pasamos a lo que es la fundamentación legal. Y aquí está la Ley Orgánica de Jurisdicción Contencioso Administrativo, LOCA, que nos dice, esta ley regula el recurso de nulidad y establece los causales de inadmisibilidad y los procedimientos a seguir para la impugnación de actos administrativos tanto de efectos generales como reglamentos y como efectos particulares, resoluciones y providencias. Esta nos habla también de lo que es el ámbito de aplicación, que está establecido en el artículo 23 de la LOCA, en literal 5 y 6, que dice, el 5 dice, ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declararse contra sí misma,
su cónyuge, concubino o concubina o pariente dentro del cuarto grado de afinidad o consanguinidad. La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza. En el literal 6 dice que ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones a leyes preexistentes. Luego tenemos la parte de legitimación. Aquí tenemos que decir que este artículo 23 y los literales 5 y 6 son iguales tanto para la legitimación así como los vicios de nulidad. Mientras que la ley orgánica del procedimiento administrativo LOPA, en su artículo 19, nos dice que los actos de administración serán absolutamente nulos en los siguientes casos. Cuando así esté expresamente determinado por una norma constitucional o legal. 2, cuando resuelvan un caso precedente decidido con carácter definitivo y que haya creado derechos particulares, salvo la parte de autorizaciones expresas de la ley. Tercero, cuando su contenido sea de imposible o legal ejecución. Cuarto, cuando hubiere dictado por autoridades manifestantes incompetentes o con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido. Luego tenemos la nulidad absoluta, que nos la habla en el mismo artículo, en el artículo 19 de la LOPA. La LOPA nos dice que los vicios de los actos administrativos que no llegaren a producir la nulidad de conformidad con el artículo anterior los harán anulables. Y después tenemos la visión de la nulidad de la teoría del derecho administrativo. Desde la teoría del derecho administrativo, el recurso de nulidad se registra en la categoría del contencioso, de anulación o de legalidad, también conocido como el proceso del acto o al acto. Sus características principales son control de la legalidad objetiva, presunción de la legitimidad y ejecutividad del acto administrativo. Tenemos el carácter revisorio del control judicial y tenemos también la tipología de vicio. Aquí luego pasamos a los actos de efectos generales versus particulares, actos de efectos generales, reglamentos e instrucciones, que no son otra cosa que la impugnación de estos actos se fundamenta en la defensa de la legalidad de supremacía constitucional. Y luego están los actos de efectos generales, de efectos particulares, resoluciones individuales, que nos dice que la teoría del derecho administrativo subraya que la nulidad de estos actos busca no solo la legalidad, sino también el restablecimiento de la situación jurídica subjetiva del particular lesionado. Por último, tenemos el sistema de control dual, lo que es la parte administrativa y judicial. Eso nos dice lo siguiente: el recurso de nulidad en Venezuela es una manifestación fundamental del Estado de Derecho que permite a los ciudadanos, al propio Estado y al propio asegurar que la administración pública
que actúe siempre dentro de los límites de la Constitución y la ley. Muchas gracias y por la atención.